Gracias por estar con nosotros de nuevo. Estamos, por suerte, con nuestros invitados, Betty Rodríguez, Gabriel Stringini, para charlar de, digamos, los temas que nos preocupan a todos los sanpedrinos. En principio, Betty... Bueno, gracias por invitarnos. Sí. ¿Qué tal? Hoy son ustedes los entrevistados. Sí. Al revés, estar de cambió el este lado. rol, Me encanta. a ver cómo les va. Es difícil estar de este lado. Sí, Valentín. Sí, bueno, para mí también preguntarte a vos. Betty, la idea es que fue el objetivo inicial de este programa es poder difundir el tema, ¿no? Un tema que teóricamente estaba silenciado, poder ponerlo a luz. La realización de las asambleas, de las audiencias en San Pedro tienen el mismo objetivo explícito por el tribunal. ¿Qué es lo que percibís? ¿Hay un cambio de percepción respecto de esto? En principio, me parece que es importantísimo que después que han pasado tantos años, 38 años casi, que se realicen estos juicios, que finalmente puedan ser juzgados los responsables de este genocidio, es muy importante. En cuanto a la gente en sí, digamos, hay un sector que me parece que sí, que se ha sentido más conmovido, que estaba esperando ansiosamente que este momento llegara, que son los involucrados, ¿no? Los militantes, los que fueron torturados, los que fueron castigados, los que sufrieron momentos dificilísimos, su entorno, sus compañeros, sus amigos, su familia, sus vecinos. Y después, por otro lado, gente que los va acompañando, que uno veía, por ejemplo, en el juicio, yo les comentaba fuera de aire, la emoción y la carga que tenían todos, contenidas de hace muchísimos años. Tener esta posibilidad es inédito, porque algunos pensaron que nunca, jamás, podrían tener frente suyo al genocida, ¿no? Y al autor de esos aberrantes hechos. Esta oportunidad se dio. En cuanto a la gente en sí, me parece que lo que descubre es que algunas personas que conocía y veía y se cruzaba, están ahí sentados presentando testimonio como víctimas. No sabían, no estaban enterados que habían sido en algún momento torturados, secuestrados. Eso fue para algunos impactante. Yo contaba el caso de Velasco por ahí, que muchos se sorprendieron, que en algún momento lo secuestraron junto con Naico, porque hay personas que sí son las más conocidas, Naico Brambila, Julio Peupin, pero hay otros que estaban más en el anonimato, digamos, y eso sí llamó la atención. Lo que sí sigo notando es cierta indiferencia, y que tiene que ver por ahí, más allá que siempre decimos no perder la memoria y demás, me parece que todavía hay cierta indiferencia, que pasó hace lejos y que se vive por ahí de otra manera. Obviamente que siempre es mucho para la gente que vivió y las que estaban ahí siguiendo el juicio y demás, la carga emocional y todo va a ser distinta para los chicos, los adolescentes y la gente de ahora, que tiene que ver por una cuestión generacional por ahí. Claro, ¿no? digo, como contrapunto pensaba con lo que vos decías, los jóvenes que Sí. estaban en la calle, que hablábamos con docentes en el programa pasado, han participado con muchísimo entusiasmo de poder estar viviendo esta parte de la historia. Porque ¿no? me parece que hay chicos y adolescentes que ahora es como que se han involucrado mucho más socialmente, políticamente, hay una movida importante en este sentido, entonces son los que están más interesados en conocer un poco más de esta historia. Pero hay otros chicos que desconocen totalmente, no les interesa y lo tienen así como al pasar, digamos, alguna vez se lo han comentado. Por eso sigo insistiendo, porque me parece que es muy importante desde la educación que se siga incentivando esto, de que se conozca qué pasó en parte de nuestra historia en la época de la dictadura, del proceso, ¿no? Bueno, Yo creo que la sociedad sanpedrina desde hace mucho tiempo está planteándose la temática de lo ocurrido en la dictadura desde lugares muy diferentes, abismalmente diferentes. Y eso no se ha modificado. No creo que haya una gran modificación del criterio previo que tenían en aquellos que tienen más de 50 años. Sí me parece muy valioso lo que dijo Marisol. Hay nuevas generaciones que al comenzar a tomar contacto con estos testimonios de manera directa, entienden mucho mejor y pueden comprender de raíz qué fue lo que sucedió y eso indudablemente es algo alentador, es algo positivo. Si algo positivo tenemos que rescatar de estos juicios, más allá del hecho de que se haga justicia, de que se llegue finalmente a castigar a los culpables, es que las nuevas generaciones han podido tomar un contacto directo que no tuvieron, al menos en San Pedro, aquellos que tenemos 40, 50 años y que en su momento quizás esperábamos que eso también ocurriera. Lo que pasó en su momento con el juicio a las juntas y que quedó trunco en cuanto al desarrollo posterior de los juicios por las leyes de obediencia debida y punto final fundamentalmente, es que hubo al menos 2 generaciones o una generación y media que nos quedamos sin esos testimonios directos en cada pueblo.
que hoy pueden recoger esos chicos de 16, 18, 20 años que están haciendo la política y que seguramente tienen inquietudes diferentes. En lo que respecta al resto de la comunidad, no creo sinceramente que haya una gran variación, una gran diferencia del antes y el después. El que era indiferente va a seguir siendo indiferente. El que tenía una visión conservadora y hasta cómplice con la dictadura la va a seguir teniendo, y aquellos que estaban más comprometidos lo van a seguir haciendo desde su lugar. Sí hay un porcentaje que entiendo pequeño de la población que efectivamente no sabía lo que había pasado, al menos en los términos más terribles, de los testimonios directos, de la tortura, de las violaciones, de los malos tratos, de la forma en que operaba la dictadura en la zona, y que al tomar conocimiento de la crudeza de esos testimonios, muy probablemente se hayan sentido un poco tocados y un poco conmovidos, y eso los haya movilizado un poco, ¿no? Fíjense con esto que hablábamos, y desde el primer momento dijimos un poco de la indiferencia de algún sector de la población. Los que pasaban por ahí, por la municipalidad, se encontraban con que había gente y nadie decía, ¿qué pasa? Muchas veces preguntaban qué era lo que pasaba. ¿Qué era lo que pasaba? A pesar de que tuvo una amplia difusión en los medios de comunicación. ¿Qué era Seinamán? ¿Qué es? ¿Qué juicio? ¿A qué se debe? Entonces por ahí uno explicaba. Por eso digo, más allá de toda la información, porque todos los medios de comunicación se hicieron eco de este juicio, teniendo en cuenta la importancia y demás, reitero, y como le decía al comienzo, es un hecho histórico y es bueno que esto suceda después de tantos años, y es importante que esto ocurra. Hay mucho desconocimiento todavía, y hay cierta indiferencia. Después vos le decís, mira vos. De todos modos, yo soy un convencido de que el que hoy tiene desconocimiento sobre este tema es porque quiere tenerlo. Sí, sí. El que es indiferente es porque quiere serlo. Lo hemos hablado en otros programas. Sí, información no ha faltado. Claro, porque la información está, tuvo por además como consecuencia un gran trabajo de ocultamiento, no solo de la situación de un montón de personas, ¿no? Me estoy refiriendo a los desaparecidos, sino también lograr que la sociedad no visibilice un montón de cuestiones que estaban a los ojos de cualquiera. Sí, no y ese ocultamiento fue histórico, se fue trasladando en el tiempo. A mí me parece que lo importante de lo que estamos viendo ahora es que además se encuadre en la situación de justicia, y estoy hablando del Poder Judicial, que el Poder Judicial tome este tema como propio después de años de ocultamiento también de la justicia y de leyes que facilitaron que así no sea, y que los jóvenes también vean eso. No solamente lo que pasó, sino que además es posible que eso tenga encuadre en la justicia hoy en día, ¿no? En esto hay que destacar un poco el trabajo del fiscal Murray también. Por supuesto. Ha hecho un trabajo impecable en este sentido, y un trabajo interesante que le permitió que esto también pudiera llevarse a la justicia y ahora tener el tratamiento que tiene. Y reitero, me parece lo que decía Gabriel, e incluso con los jóvenes. Yo creo que sí, esto que decías vos, que hay muchos jóvenes que ahora sí comienzan a movilizarse porque hay un compromiso político, y al ver un compromiso político también hay un compromiso en conocer un poco la historia e interiorizarse mucho más. Después, ha pasado que en el secundario nosotros, cuando recién por ahí se iniciaba la democracia, no teníamos absolutamente nada de información. Todo se empieza a conocer muchísimo después con los años, cuando por ahí sí los gobiernos les interesaba poner un poco más a la luz determinados temas. El Nunca Más nos dijeron alguna vez, léelo, y lo leímos. Y me acuerdo haber estado en cuarto año, que tenía la profesora de música, Cuca, que muchos por ahí la recordarán. Un día estaba mal y nos dice, hasta con los ojos llorosos, y dice, alguien le preguntó, ¿qué le pasa, profesora? Porque además era muy... Simplemente les voy a contar algo, parte de la historia. Y se le llenan los ojos de lágrimas. Se cumplió un aniversario más de la desaparición, no me acuerdo si es su yerno o hijo, y nos contó todo lo que vivieron cuando entraron a la casa, le revolvieron todo. Nosotros nos quedamos angustiados, pero no entendíamos bien, digamos, cómo era la cosa. Es la primera vez que un profesor se abre y cuenta algo de la época del proceso. Después, nada, todo pasaba por alto, digamos, ¿no? Vos mencionabas al fiscal Murray. Tenemos un corte de una entrevista que le hicimos al fiscal, donde cuenta qué es lo que se está juzgando exactamente en esta causa. En total, en la causa, son 14 imputados que tenemos, 67 víctimas. De las 67 víctimas, hay 12 víctimas que son víctimas de desaparición forzada, por lo cual obviamente nosotros hemos requerido en el momento de la elevación de la causa a juicio y calificado esos hechos como homicidio, aún en aquellos casos en los cuales no fueron recuperados los restos de las personas. En 6 casos fueron recuperados e identificados
los restos de las personas, y tenemos también un caso de un homicidio directo. El resto de los casos son casos en los que las imputaciones son de privaciones ilegítimas de libertad calificada, de tormentos calificados por ser la víctima un perseguido político, y también tenemos casos de robos calificados. Bueno, en la audiencia de debate de ayer se escuchó qué fue lo que había sucedido durante los procedimientos con la rapiña, con que los integrantes del ejército y la policía se llevaban absolutamente todas las cosas que ocurrían en cada una de las viviendas. Tenemos casos de falsedades ideológicas cometidas en las actuaciones judiciales que se llevan a cabo posteriormente para intentar blanquear esos procedimientos ilegales. Tenemos casos de allanamientos ilegales, imputaciones por allanamientos ilegales, y tenemos un caso concreto en la ciudad de Pergamino, que para nosotros es un caso muy paradigmático y preocupante, de usurpación, porque la vivienda que era propiedad del matrimonio de Angiloto Santillán sigue al día de la fecha usurpada y ocupada por la pareja, una expareja de uno de los imputados en esta causa, que es un ex policía de la provincia de Buenos Aires, de apellido Roca, que fue quien intervino y participó en los hechos de los cuales fueron víctimas tanto Carlos Benjamín Santillán como María Cristina Lancelotto de Santillán, y el padre del primero y suegro de la segunda, Benjamín Santillán, y también los niños María Lucila y Jorge Santillán, y posteriormente, no contentos con todo esto, usurparon la casa y hasta el día de la fecha siguen usurpando esa propiedad. Siempre digo lo que pienso. Estábamos escuchando ese corte del reportaje al fiscal Murray. Vos sabés que quiero apuntar algo con respecto a lo que decía Murray recién. Vos sabés que hay mucha gente que, aunque parezca increíble, tiene más rechazo a los delitos económicos perpetrados por los genocidas que a las torturas. Es una cosa increíble con la que me he encontrado en este último tiempo. Es decir, pueden perdonar que los tipos roben bebés, matado, torturen, violen, que yo. Ahora, no pueden soportar que hayan robado un jarrón, por ejemplo. Yo no lo puedo entender. Hay gente que tiene ese planteo, te hace esos planteos. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, digo, ahí habría mucho para analizar, pero Sí, hay ¿viste? el doctor Barcesat, que es un Sí. abogado constitucionalista, ha escrito libros sobre ese tema y Claro. que tiene que ver, bueno, los abogados saben más de lo que yo puedo decir al respecto, de cómo cómo se estructura la noción del derecho, ¿no? Y efectivamente el derecho a la propiedad en una sociedad capitalista como la que vivimos prima sobre todo los demás derechos. Sí, claro. Entonces, robar a veces termina siendo un delito casi peor que otros. Y lo que yo digo es una cuestión y una operación ideológica. Claro. No es que realmente lo pensemos así, pero hay un inconsciente que nos maneja de esa manera, ¿no? Sí. Y fíjate vos que esto que ahora con los juicios, muchos siguen diciendo, bueno, pero algo habrá sido que por eso le pasó lo que le pasó, ¿no? Y vos hablás con las víctimas y solamente te cuentan que porque estaban en un gremio, porque luchaban por los derechos de los trabajadores, que estaban militando en un partido político, y es muy tan simple y ahora es tan natural y tan normal. Y si ahora, ¿qué pasaría si alguien, o los chicos estos jóvenes que han surgido movilizaciones y organizaciones de jóvenes que están de nuevo en los centros estudiantes, qué sería de la vida de estos jóvenes si hubiesen estado viviendo en esa época? Me parece que no hacen esa relación y esa comparación. ¿Qué hacían los chicos de malo? ¿Qué hacía esta gente de mal en defender los derechos de los trabajadores? ¿Qué hacía esta gente de mal en militar en un partido político? ¿Qué era lo malo? Digamos, eso es lo que no se puede Sí. entender. Algo habrán hecho. Para volver un poco a lo que decía Gabriel, el tema es que toda esta gente que militaba en un partido político defendía un interés político, un interés económico, Claro. popular, Claro, que por era el eso. que impedía llevar adelante Obvio. el plan económico de saqueo del país. Por supuesto. Y Porque- eso es lo que quizás ha hecho que durante tanto tiempo no se hable de este tema, porque en verdad después todo nos condujo a que ese plan económico finalmente se terminó imponiendo. Y digo, no es casual que durante tantos años todo esto haya quedado sumergido, tapado. haya quedado subterráneo y que no hayamos hablado y que no haya surgido a la esfera pública. Bueno, recién ahora comienza a verse el campo de los cómplices civiles de la dictadura. Claro. Y yo diría los beneficiarios económicos Sí, claro, de la claro, dictadura, ¿no? Claro. Sí, y además un tema fundamental de lo lamentable que es que haya atravesado tantos años antes de que estos juicios pudieran desarrollarse, que estos tipos, muchos se murieron lamentablemente sin poder ser juzgados,
Otros están en un estado de decrepitud tal que lamentablemente a muchos les genera lástima. Es verdad. Esta es otra cosa con la que te encontrás. Pobres viejos, déjenlos tranquilos, ¿viste? Esa expresión tan patética de gran parte de nuestra sociedad que termina condescendiéndose de tipos que han sido verdaderos asesinos, criminales, torturadores. Hace apenas unos días salió una editorial en el diario La Nación justamente diciendo eso. Claro. Sí, Ellos hay no cierto, tuvieron hasta cierto piedad de compadecimiento, nadie. digamos, ¿no? Es increíble. Pero parece precisamente por esto, porque hay muchos que todavía no han tomado noción verdaderamente de lo que ha pasado en ese momento histórico, oscuro, de proceso en nuestro país, y se sigue minimizando una cuestión que fue realmente muy difícil, muy dura, y que afortunadamente todo esto está saliendo a la luz. Hoy vos decías al comienzo del programa que apareció el nieto número 116. Es bueno que se siga buscando, es bueno que la gente se siga comprometiendo, y es bueno que aquellos que tengan dudas vayan a hacerse el análisis para saber de dónde vienen, ¿no? Fíjate vos, después de tantos años, cómo ahora la gente sí está tomando un poquito más de conciencia, porque hay también una política que moviliza todo esto. Hay una política que viabiliza, pone recursos, pone instituciones a disposición de esto, y también es cierto que el avance en la edad de los nietos apropiados son padres, los apropiadores fallecen y siempre hay algún vecino o un pariente que le dice, mira que vos no sos hijo del que crees que es tu papá o tu mamá, ¿no? Digamos, eso es lo que sucede, y el compromiso de no darle una identidad ajena a la criatura también es muy importante. Seguro. No sé si lo han explicado durante el programa Valentín y Marisol, pero bueno, muchos, por ejemplo, chicos preguntaban, ¿y quién es Sainaman? ¿Y por qué Sainaman? ¿Por qué Sainaman? Y bueno, y ahí preguntan. Pero un nombre desconocido. Con un nombre desconocido. ¿Qué hacía en San Pedro? Te pregunté. ¿Y qué hacía en San Pedro? No, era en la región, digamos, que hacía. El jefe de la región militar, y Claro, es por eso quien está bueno a puso en veces que se funciones. explique, porque por ahí para muchos de nosotros que estamos manejando la información es como algo conocido. Sin embargo, para otros no. Digo, me Y parece ahí que también en está eso bueno es el rol del- importante destacar que quienes manejaban el poder en ese momento, en la Argentina, no tenían la visibilidad que tienen hoy los gobernantes políticos. Claro. Hay que entender esto, justamente. Quienes El poder estaba en tenían- las sombras. El poder estaba en las sombras porque lo necesitaba, Pero claro, porque obvio. todo lo que llevaba adelante era anticonstitucional, seguro. era delictivo. Y Entonces, además porque no había tenían otra otros manera. figurones que eran los que ponían la cara por ellos y que hoy se esconden, ¿no? Esa gente que era la que figuraba como jefes civiles, como jueces, que eran en realidad títeres de los verdaderos jerarcas, que eran los que estaban en las sombras, como Sainaman, por ejemplo, que eran los verdaderos poderosos de la Recordemos que Sainaman es quien puso en funciones al intendente Donati, Por que ejemplo. ahora se queja de los procedimientos judiciales. por ejemplo. Bueno, hay gente que, por ejemplo, estaba molesta, digamos, por toda esta situación que se ha generado con Donati en San Pedro, y que la familia ha salido a cuestionar, digamos, el procedimiento donde no había sido citado y demás. Y hay gente que defiende, digamos, esta situación. Por eso lo que decía un poco Gabriel hace un rato, ¿no? Y hay que decirle también a muchos chicos que Sainaman vive. Sí, 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 vive, no está hay- aquí por una cuestión también vive, de una maniobra está en la política. cárcel. Porque preguntaban también si era posible que lo trajeran, porque alguien dijo, si lo van a buscar a Donati, ¿por qué no lo van a buscar a Man? ¿Vive? ¿No? Sainaman Entonces, vive, está encarcelado y ve las audiencias por videoconferencia. Ajá. Bueno, es un Hay dato, dos que está bueno que se conozca. represores, que ahora vamos a pasar un video. Hay dos represores que están excarcelados, Ferrero y Nasif Bolmeni, que no tenemos las fotos, las hemos mostrado, las vamos a mostrar en el otro bloque. Ferrero y Nasif Bolmeni decían que están escarcelados y autorizados por el tribunal a no asistir a estas audiencias porque los casos que se ventilan aquí no los tienen como imputados. Claro. Pero bueno, en realidad, si hay algo positivo que ha quedado de todo esto es que al menos tenemos oportunidades de debatir y de analizar y de discutir y de ver y de escuchar estos testimonios. El que los quiso ver, los pudo ver. A mí me queda esto. Yo insisto con este criterio. El que no quiso escuchar o el que no quiso ver fue porque no tuvo ganas de hacerlo. No tuvo interés. Había una disposición de poder verlos en vivo en cualquier lugar, a través de la página de la Corte Suprema de Justicia, los medios locales, en mi Todos, caso en sí, mi sí. página, y bueno, La Opinión, por ejemplo, sé que también lo hizo, reprodujimos en vivo las audiencias para que cualquiera que pudiera ingresar lo pudiera hacer. Sí, o ahí mismo Digo, frente a la municipalidad. o frente si a la quería ir, municipalidad ¿no? si querías ir, También. si tenías tiempo, pero la facilidad de poder verlo en tu casa es algo inédito que cualquiera podría a un clic de distancia haberlo visto. El que no lo vio o el que prefirió mirar para otro lado
es una vez más porque quiso. Así es. Sí, un gran servicio del Centro de Información Jurídica TV, que transmite no solo esta, sino todas las audiencias de juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizan en el país. Ahora, más allá de la repercusión y esto que vos preguntabas al comienzo, que fue un poco la primera pregunta para generar esta charla, es si la gente había tomado conciencia o no de esto. Puede ser que haya mucha gente que ha tomado conciencia y se ha interiorizado en el tema y que nosotros desconocemos, otros que no, pero me parece que lo más importante, lo central, es lo de los juicios y que esta gente justamente pague por los delitos cometidos, ¿no? Y también el hecho de que no hay resentimiento, no hay odio, no hay venganza. Es notable cuando le leen a los testigos la lista de los acusados y le preguntan si tiene algo en contra de ellos que le impida decir la verdad. Claro. Y dicen no, pero dicen no con mucho convencimiento y con mucha verdad en su palabra, ¿no? Es decir, este es un juicio que nos debemos a todos los argentinos y a la humanidad. Exactamente. Y para las víctimas también, porque fíjate vos que en muchos casos ellos comentaron algo que nunca habían contado a nadie, digamos, y que después hasta resultó ser una prueba importante e interesante. No recuerdo con quién hablaba, si con Naico o con Julio, dice, conté hoy algo que ni siquiera mi mujer lo sabía, digamos, ¿no? Sí. Porque ahí empezó a trabajar la memoria y a remover algo que para ellos por ahí ha sido muy doloroso, y es como que lo habían... Me atrevería a decir que a casi todas las víctimas. A casi todos les pasó, lo mismo. Le estaba diciendo, bueno, nos tenemos que despedir nosotros y nosotros enviamos la tanda por esta vez, así que... Betty, Gabriel, muchas gracias por estar. Chicos, gracias por estar. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente.